Muy buenos días, Magíster. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 2 y nuestro tema es procedimientos de formación de las palabras en el castellano. Buenos días, compañeros. Buenos días, Magíster. Yo les voy a hablar acerca de la derivación. Según Loncón 2011, consiste en formar nuevas palabras mediante la adición de sufijos, prefijos o fijos al morfema o lexema. Los prefijos, según Fuentes 1997, son partículas que se añaden al principio de algunas palabras para formar otras. Tipos de prefijos: negativos: a, anti, un ejemplo, antiaéreo; leativos: ad, ante, anteayer; temporales: ante, pos, un ejemplo es posoperatorio. Los sufijos, según Fuentes 1997, son partículas que se añaden al final de las palabras para formar otras. Estas se dividen en apreciativos y no apreciativos. Los apreciativos no cambian la categoría gramatical de la palabra que se añade. Se dividen en aumentativos: hacho, aco, aso, zapatazo; en superlativos: isísimo, contentísimo; y diminutivos: hito, hino, ete, barquito, o lo que es otro ejemplo, vigente. Los no apreciativos es la nominalización. Esta está en denominal, un ejemplo es arboleda; en de adjetivar, en morsura. Adjetivación tenemos denominal como olor, oso; de adjetivar, plomizo; verbalización denominal, agujerear; y de verbal, pisotear. Para finalizar, los interfijos. La Real Académica Española RAE menciona que se emplea en el ámbito de la gramática para aludir al afijo que se intercala entre la raíz y el sufijo. Unos ejemplos es cortesano, panadero, añadidura. Muchas Vamos a hablar ahora sobre la composición, pero te estarás preguntando de qué se trata esto. Pues según Zuccari define, los compuestos sintagmáticos son palabras compuestas cuyos componentes se mantienen separados fonéticamente, porque conservan su acento léxico y a menudo también gráficamente. Algunos tipos de compuestos son los yuxtapuestos. Estos nos hablan de formar dos o más palabras fundidas gráfica y fonéticamente. Ejemplos de estos son portavoz, hazme reír, paraguas, etc. También tenemos los sintagmáticos. Son creados por la unión de dos palabras separadas y sin nexo. Ejemplos de estos son las palabras llave inglesa, sofá cama, niño pródigo, etc. También tenemos los preposicionales. Son formados por dos palabras unidas mediante la preposición. Ejemplos de estos son orden del día, olla de presión, mal de ojo, etc. También tenemos los compuestos cultos. Estos son creados a partir de palabras griegas y latinas, o bien formados por una palabra griega o latina y una castellana. Los ejemplos son teletransportar, encefalograma, encefalópodo, etc. Hola, soy Michelle y les voy a hablar de la parasíntesis. ¿Qué es la parasíntesis? Según la RAE, en gramática es el proceso de formación de palabras en que intervienen simultáneamente la composición y la derivación. Pero, ¿saben qué es una palabra parasintética? Según Du Bois en 1983, una palabra parasintética está formada por la adición combinada de un sufijo y un prefijo. Veamos algunos ejemplos. Prefijación más sufijación. Prefijo más lexema más sufijo. Tenemos la palabra empapelar, en donde en actúa como prefijo, papel lexema y ar el sufijo. En la palabra encanecer, en actúa como prefijo, can como lexema, en como infijo y er como sufijo. Veamos ejemplos de composición más derivación. Aquí tenemos lexema más sufijo. En la palabra veinteañero, 20 actúa como lexema, añ como lexema, er como sufijo derivativo y o como morfema flexivo. En la palabra siete mesino, 7 es el lexema, mes es el lexema ino, el sufijo derivativo. A continuación, les vamos a hablar sobre qué es la siglación. Bueno, vamos a repasar un poco su origen. La palabra sigla proviene del latín tardío sigla, que significa cifras o abreviaturas, pero todavía su definición no está clara. Y entonces se estarán preguntando, ¿qué es una sigla? Muñoz Dora la define como un término formado por cada una de las letras iniciales de una expresión compuesta por varias palabras. A continuación, tenemos como ejemplo la palabra ONU, que significa Organización de las Naciones
Unidas. Las siglas se usan para referirse de forma abreviada a organismos e instituciones que se componen de varios términos. Debemos considerar que también existen reglas para la composición de siglas. Nunca deben ser acentuadas, siempre deben ir en mayúsculas, no deben separarse por puntos ni espacios y pueden pronunciarse por deletreo o de manera silábica. Acronimia. Sus componentes léxicos son acros extremo, onoma nombre, más el sufijo ia, que significa cualidad. La definición de acronimia es la formación de una palabra nueva a partir de la fusión del fragmento inicial de una palabra y el final de otra. Acrónimos. Tipo de sigla que se pronuncia como una palabra. OVNI, objeto volante no identificado. Vocablo formado por la unión de elementos de dos o más palabras, constituido por el principio de la primera y el final de la última. Ejemplo, informática, información más automática. Según Elena Azofra, los acrónimos tienen el significado de derivar de la combinación de los términos acortados. Además, menciona que la acronimia es el procedimiento perfecto para canalizar la expresividad que se busca en un nombre nuevo. Veamos algunos ejemplos. Confederación Centroamericana y del Caribe de Asociaciones de Fútbol, CONCACAF. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Abreviaturas. Las abreviaturas son un conjunto de letras que representan una palabra o una expresión. Según la RAE, se conoce como abreviatura a la representación gráfica reducida de una palabra o un grupo de palabras. La abreviatura se realiza de dos formas: por truncamiento, que es cortar la palabra y tomar la parte inicial, y por acortación, en donde se toman las primeras y últimas letras, o las letras más importantes. Normalmente se utiliza la parte inicial de la palabra de origen o una mezcla entre la parte inicial y la final. A continuación se presentan algunos ejemplos. El acortamiento léxico, según María Piñero Medina, es la creación de una palabra nueva a partir de la pérdida de sílabas de otra palabra, sean iniciales, aféresis, medias, síncopa o finales, apócope. En la actualidad, debido a la tendencia de la economía en el uso del lenguaje, los acortamientos son muy frecuentes, especialmente en el habla coloquial y juvenil. Por ejemplo, al llamarle uni a la universidad o recordarte que porfa no dejes de poner atención. Sin embargo, algunos acortamientos han llegado a ser tan usuales que ahora podemos encontrarlos en un diccionario de nuestro idioma. Tal es el caso de foto o fotografía y kilo por kilogramo. Ahora veremos algunas de las características que acompañan a estas particulares palabras. 1. Aunque se habla de nuevas palabras, estas mantienen el significado y categoría gramatical de la palabra de origen. 2. La mayoría de las palabras acortadas son sustantivos. Y 3. La acentuación de los acortamientos tiende a ser llana o grave independientemente del tipo de palabra de la que provenga. Hola, soy Erika y ahora te hablaré sobre las onomatopeyas. Para Alberto Zamponi 224, y partiendo de la arbitrariedad del signo desde el punto de vista sausoriano, la onomatopeya es una unidad léxica creada por imitación de un sonido natural. Se distingue entre la imitación no lingüística y la onomatopeya, que es un signo lingüístico a todos los efectos, es decir, provisto de un significante integrado en el sistema fonológico de la lengua considerada y morfológicamente productivo. Encontramos una mayor especificación del término en el Diccionario de Términos Filológicos de Lázaro Carrete. La onomatopeya es un fenómeno que se produce cuando los fonemas de una palabra describen o sugieren acústicamente el objeto o la acción que significan. Leibniz, entre otros, consideran a la onomatopeya como la forma primitiva del habla humana. Pero, ¿qué es en realidad una onomatopeya? Etimológicamente procede del sustantivo griego noma, nombre, y del verbo poeio, hacer. Es decir, onomatopeya, de acuerdo con sus étimos, aludiría al proceso o al resultado de formar nombres por imitación de un sonido. Según la RAE, nos dice que es la formación de una palabra por imitación del sonido de aquello que designa.
Después de ver estas definiciones, ¿podrías pensar en algunos ejemplos? A continuación te presento algunos ejemplos.